Abuelo compró un molino viejo en Jalisco. Su perro. Descubrió un escondite de la época de la Revolución. Mis manos, dos mapas de cuero viejo y agrietado, tiemblan un poco al sostener la taza de café. No es el frío de la mañana en la sierra, a ese estoy acostumbrado. Es el peso de los años, de los 78 inviernos que se me han metido en los huesos como la humedad en las paredes de adobe. Pero la memoria, esa traicionera, sigue clara como el agua del arroyo en tiempo de secas, sobre todo en lo que importa. Y lo que importa, ahora, está allá abajo, al fondo de la cañada. El viejo molino de piedra, una osamenta de lo que fue, con el sol de la mañana dorándole las costillas de viga. Ya es tiempo. La idea me retumba en el pecho con la fuerza de una campana de iglesia. Ya no puedo esperar más. El doctor en el pueblo fue claro. Don Rafael tiene que tomarlo con calma. El corazón ya no es un potro salvaje. Sonreí para mis adentros. ¿Qué sabe un muchacho de ciudad, con sus títulos colgados en la pared, de los potros salvajes que he domado en esta vida? Pero tenía razón en una cosa. El tiempo se me está acabando. Se me escurre entre los dedos como arena fina, y hay deudas que no se pagan con dinero sino con la verdad. Una verdad que he cargado por más de 60 años, una promesa que le hice a mi padre, y que él le hizo al suyo. Por eso compré el molino. Cuando el viejo Anselmo finalmente se decidió a vender el pedazo de tierra, no lo dudé. Gasté los ahorros de toda una vida, el dinero guardado para un entierro decente, para una emergencia. Mi hija, la madre de Santiago, pegó el grito en el cielo. ¿Para qué quieres esa ruina, papá? Es tirar el dinero. No lo entendía. Para ella, son solo piedras y madera podrida. Para mí, es el cofre que guarda nuestra sangre, nuestra historia. Es el umbral. Escucho el motor del coche de Santiago subiendo por el camino de terracería. Siempre puntual mi muchacho. A sus 28 años, todavía tiene esa mezcla de hombre de Guadalajara, con sus tenis limpios y su teléfono que parece una extensión de su mano, y el alma de la sierra que le corre por las venas, aunque él a veces no lo sepa. Cada verano viene, desde que era un chamaco. Se sienta aquí, en este mismo portal, y me escucha. O mejor dicho, me oye. No sé si de verdad ha escuchado lo que hay detrás de mis palabras, de mis silencios. Hoy, Dios mediante, empezará a escuchar de verdad. Se baja del coche y me sonríe. Es alto, más que yo en mis buenos tiempos, con el pelo negro y los ojos de su abuela, mi difunta Elena. Ojos que ven más allá de lo evidente. Abuelo, me dice, dándome un abrazo que me cruje los huesos pero que me calienta el alma. ¿Cómo sigues? ¿Te tomaste las pastillas? Mejor que nunca, mijo. Las pastillas se las doy a las gallinas para que pongan huevos más duros. Bromeo, aunque la punzada en mi pecho me recuerda la advertencia del doctor. Él se ríe. Sabe que soy terco como una mula. Le sirvo un café en mi taza de peltre. Pancho, mi perro criollo, un vago con corazón de león, se le acerca moviendo la cola y le lame la mano. Santiago lo rasca detrás de las orejas. ¿Y esa novedad? Pregunta, señalando con la barbilla hacia el fondo del terreno. Me dijo mi mamá que habías comprado el molino de los Suárez. ¿Te vas a hacer molinero a estas alturas? Miro el molino. Desde aquí se ve su estructura de piedra, la gran rueda de moler caída de lado como un gigante vencido, los muros devorados por la hiedra. Respiro hondo. El aire huele a tierra mojada y a pino. Siéntate, Santiago. Hay algo que debo contarte antes de que sea demasiado tarde. Algo más importante que el maíz y el trigo. Te traje aquí por algo más que para ver una pila de piedras viejas. Este molino es nuestra herencia, y tú y yo tenemos que desenterrarla. Santiago me mira con esa expresión que conozco bien, una mezcla de curiosidad y la paciencia que se le tiene a un viejo que empieza a desvariar. Se sienta en el equipal de cuero, a mi lado, y le da un sorbo a su café, esperando el cuento del día. Pero esto no es un cuento. Es el testamento de mi vida. Cuando yo era un chamaco de tu edad, mijo, un poco más joven quizás, mi padre, tu bisabuelo Emiliano, me trajo a este mismo lugar,
El molino entonces todavía funcionaba a medias. El viejo Anselmo apenas lo mantenía. Era una noche sin luna, de esas que parecen tragarse las estrellas. Recuerdo el olor a ozono, la amenaza de tormenta en el aire. Me sentó sobre una de estas piedras y me dijo algo que nunca he olvidado. Cierro los ojos y por un instante no estoy aquí, en este portal con mi nieto. Estoy de nuevo en la oscuridad de esa noche, el miedo y la reverencia haciéndome un nudo en la garganta. Veo el rostro de mi padre, iluminado por la lumbre de su cigarro, sus ojos serios, su bigote espeso como el de Zapata. Rafael, me dijo, lo que te voy a contar no sale de aquí. Es un juramento de sangre. Esta tierra que pisamos, este molino, es un santuario. Mi padre, tu abuelo, a quien no conociste, no era solo un campesino. Él fue un hombre de la revolución, un zapatista de corazón, aunque peleara por estas tierras lejanas de Morelos. Él creía en la tierra y en la libertad más que en Dios mismo. Abro los ojos y miro a Santiago. Su ceño está fruncido. La incredulidad empieza a asomarse en su mirada. El bisabuelo, pero si en las fotos se ve como un campesino cualquiera, con su sombrero y sus guaraches. Los hombres más peligrosos son los que parecen cualquiera, mijo. Mi abuelo, Rafael como yo, era un correo, un hombre de confianza. Cuando la cosa se puso fea, cuando el gobierno de Carranza los andaba cazando como a perros, muchos revolucionarios tuvieron que esconder lo que eran. Tuvieron que volver a ser campesinos cualquiera. Pero antes de eso guardaron cosas, documentos, pruebas de quién era leal y quién traidor, mapas de tierras que les prometieron, armas para cuando la lucha tuviera que volver a empezar. Y mi abuelo usó este molino. Señalo con mi mano temblorosa. Este no era solo un lugar para moler maíz, era una caja fuerte, un escondite. Mi padre me contó que, en los túneles que hay debajo, los que conectaban con la hacienda de los patrones de entonces, mi abuelo guardó un pedazo de la historia de la revolución en Jalisco, un pedazo que nos pertenece. Él murió en una emboscada. Se llevó el secreto exacto de la ubicación a la tumba. Lo único que le dejó a mi padre fue la historia y una promesa. Que algún día, cuando los tiempos fueran seguros, nuestra familia recuperaría ese legado y limpiaría su nombre, porque muchos lo tildaron de bandolero, no de revolucionario. Santiago deja la taza sobre la mesa de madera. Se pasa una mano por el pelo, procesando mis palabras. Abuelo, con todo respeto, eso suena a una leyenda, una historia de las que cuentas para entretener a los niños. Su escepticismo me duele, pero no me sorprende. Es un muchacho de su tiempo, un tiempo de pantallas y de verdades que caben en un clic. Las verdades que se guardan bajo tierra, selladas con sangre y promesas, le son ajenas. Sé cómo suena, Santiago. Por eso he esperado tanto. Mi padre murió temiendo que el gobierno nos quitara hasta la camisa si se enteraban. Yo viví mi vida con el mismo miedo, y luego con la comodidad de olvidar. Era más fácil ser solo Rafael, el vaquero, que el nieto de un revolucionario con un tesoro escondido. Era más fácil trabajar de sol a sol, criar a tu madre, enterrar a tu abuela. Era más fácil vivir. Pero ahora el tiempo se me acaba. Y no quiero que esta historia muera conmigo. No quiero que el abuelo Rafael sea solo un nombre en una tumba olvidada. Me levanto con esfuerzo, apoyándome en mi bastón de mezquite. Pancho se levanta también, como si sintiera la solemnidad del momento. Ven conmigo. Caminamos despacio hacia el molino. El sol ya calienta las piedras. El aire está lleno del zumbido de los insectos. Cada paso es un esfuerzo, pero la urgencia me da una fuerza que no sabía que tenía. Santiago camina a mi lado, en silencio, su cara una máscara de duda y preocupación por mi salud. Llegamos a la entrada del molino. El gran portón de madera está podrido y desvencijado. Lo empujo y rechina como un alma en pena. Adentro, el aire es fresco y huele a polvo de siglos, a piedra húmeda y a nidos de pájaros.
Un rayo de sol se cuela por un hoyo en el techo e ilumina millones de partículas de polvo danzando en el aire. Mira, le digo, señalando la base de la enorme rueda de moler, la que está tirada. Mi padre me dijo que la entrada estaba cerca de las ruedas, que el abuelo dejó una marca. Busca la estrella de Zapata, me dijo. Pero no como la conoces. Santiago se acerca con cautela, como si temiera que la estructura se nos viniera encima. Se agacha junto a la base de piedra. Pasa la mano, limpiando el musgo y la tierra acumulada. Yo me quedo atrás, con el corazón martillándome las costillas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si solo fue el sueño de un viejo, la fantasía de mi padre? Aquí no hay nada, abuelo, dice Santiago, levantándose y sacudiéndose el polvo de las manos. Solo piedra. En ese momento siento una punzada de desaliento. Quizás mi hija tenía razón. Quizás solo compré una ruina y un recuerdo borroso. Pero Pancho, que había estado olfateando todo el perímetro, empieza a ladrar y a rascar con insistencia en un punto, a unos metros de donde Santiago buscaba, cerca de la pared que colinda con la maquinaria oxidada. «Cállate, Pancho», le dice Santiago. «No, espera», le digo acercándome. Los perros a veces ven más que los cristianos. Me arrodillo con un quejido, mis rodillas protestando con cada centímetro. Donde el perro rasca, la tierra parece un poco más suelta. Hay unas piedras de río formando un patrón irregular. Miro más de cerca. No es una estrella de 5 picos, son 7 piedras, formando una constelación que no reconozco. 7 cabrillas quizás, pero una de ellas, la del centro, tiene un grabado tosco, casi imperceptible por el tiempo. Una silueta, un hombre con sombrero y cananas. Aquí, susurro, con la voz temblorosa por la emoción. Santiago, trae la barreta que está en la camioneta. Tu bisabuelo no mentía. La cara de Santiago cambia. La duda se disuelve, reemplazada por un asombro incipiente, por la chispa de la aventura. Por primera vez, creo que empieza a creerme. Por primera vez, el peso de mi secreto empieza a sentirse más ligero, como si ya lo estuviéramos cargando entre los dos. Las siguientes semanas se convirtieron en un ritual. Cada mañana, después de mi café y mis medicinas, bajábamos al molino. Santiago, con la fuerza de su juventud, y yo, con la fuerza de mi memoria. Empezamos a excavar donde Pancho había señalado. La tierra estaba compacta, dura. Santiago sudaba a chorros. Sus manos, acostumbradas al teclado de una computadora, se llenaron de ampollas. Yo me sentaba en una piedra, dirigiéndolo, contándole historias de su bisabuelo, de la vida en el rancho en mis tiempos, llenando los silencios del esfuerzo con el eco de nuestro pasado. Más a la izquierda, mijo. Mi padre decía que la entrada estaba sellada con lajas del río, no con ladrillos. El abuelo quería que pareciera natural, parte del cimiento. Y así era. Debajo de una capa de tierra y raíces, encontramos una serie de lajas planas, enormes, puestas con una precisión que hablaba de un hombre cuidadoso. Moverlas fue una proeza. Santiago tuvo que usar la barreta como palanca, haciendo fuerza con todo su cuerpo, mientras yo lo observaba con el corazón en un puño, temiendo más por su espalda que por la mía. Cuando finalmente logramos desplazar la primera laja, una bocanada de aire frío y húmedo, con olor a tierra encerrada, salió del agujero oscuro que se abrió a nuestros pies. Olía a tiempo, a secreto. Santiago se asomó con la linterna de su teléfono. Es un túnel, abuelo. Baja en picada. Son las viejas galerías de la hacienda, le expliqué. En la Revolución, las usaban para escapar. Mi abuelo las conocía como la palma de su mano. Dijo que las había mejorado. La incredulidad en el rostro de Santiago había desaparecido por completo. Ahora tenía la mirada febril de un explorador a punto de descubrir un mundo perdido. En los días que siguieron, nos dedicamos a asegurar la entrada y a explorar los primeros metros del túnel.
Era estrecho y apuntalado con vigas de madera viejas, muchas de ellas podridas. Era peligroso. «No puedo dejar que bajes solo, abuelo», me dijo una tarde, viéndome toser después de un pequeño esfuerzo. «Y yo no sé nada de esto. Necesitamos ayuda, o al menos un consejo». Tenía razón. Mi terquedad no podía ponerlo en riesgo. Solo había 2 personas en el pueblo en las que podía confiar. «Mañana iremos a ver al padre Ernesto», le dije. «Y después a doña Carmen». La iglesia del pueblo es tan vieja como mis recuerdos. Sus muros de cantera han escuchado las confesiones de mi familia por generaciones. El padre Ernesto, aunque un poco más joven que yo, es un amigo de toda la vida. Nos conocimos de niños, robando elotes en las mismas milpas. Ahora, su pelo es blanco como la hostia, y sus manos, suaves, no curtidas como las mías. Nos recibió en la sacristía, un cuarto fresco que olía a incienso y a cera vieja. Le contamos la historia. El padre nos escuchó con atención, sus dedos entrelazados sobre su sotana. No se burló ni nos trató como locos. Su mirada era serena, pensativa. «Rafael, siempre supe que tu familia tenía raíces profundas en esta tierra, más de las que la gente conoce», dijo finalmente. «La historia de tu abuelo se contaba en susurros cuando éramos niños, que era un hombre bravo, un hombre de ideales». Se levantó y fue hacia un armario de madera oscura, maciza. Sacó un libro enorme forrado en cuero, con las páginas amarillas y quebradizas. Era el antiguo libro parroquial. Los registros de esa época son confusos. La guerra lo revolvió todo. Pero veamos. Con un dedo delicado, fue recorriendo los nombres escritos con una caligrafía elegante y desvanecida. Bautizos, bodas, defunciones. De repente se detuvo. «Aquí está. Rafael Almaraz, el registro de su matrimonio con tu abuela Inés. Y mira esto». Nos señaló una pequeña anotación al margen hecha con una tinta diferente, casi un garabato. «Custodio del león dormido». Santiago y yo nos miramos. «¿Qué significa eso, padre?», preguntó mi nieto. «No lo sé a ciencia cierta». León dormido era como algunos llamaban a la Sierra Occidental en esos tiempos. Fiera, pero en paz. Quizás era una clave, una forma de decir que tu abuelo era un guardián de los secretos de la sierra. El sacerdote de entonces, el padre Joaquín, era conocido por simpatizar con la causa de los campesinos. Quizás él sabía algo. No era mucho, pero era algo. Era la primera prueba fuera de mi memoria familiar. Era un hilo del que podíamos tirar. Le dimos las gracias al padre Ernesto, quien nos prometió discreción y sus oraciones. Nuestra siguiente parada fue la casa de doña Carmen. Si la iglesia era vieja, Carmen era un monumento al tiempo mismo. Tendría cerca de 100 años, una pasita arrugada sentada en su mecedora, con los ojos nublados por las cataratas pero la mente más lúcida que la de muchos jóvenes. Su casa olía a café de olla, a canela y a hierbas curativas. Le llevé un pequeño pan de elote, su favorito. Santiago la saludaba con un respeto casi temeroso. Le contamos la misma historia. Ella escuchó en silencio, meciéndose suavemente. Por un largo rato, pensamos que se había dormido. Entonces, habló, su voz como el susurro de hojas secas. «Rafaelito, tu abuelo», dijo, llamándome como cuando yo era un niño. Claro que me acuerdo de él. Yo era una escuincla, pero una no olvida a un hombre así. Tenía una mirada que quemaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, hasta las piedras escuchaban. La gente le tenía miedo y respeto. Decían que el diablo le cuidaba las espaldas y que Zapata le hablaba en sueños. Se rió, una risa sin dientes. La noche que lo mataron, hubo mucho movimiento en el molino. Mi padre nos encerró en la casa y nos prohibió asomarnos. Pero yo espié por una rendija de la puerta. Vi a tu bisabuela Inés, embarazada de tu padre, y a otros 2 hombres, sacando tierra del molino, a la luz de un quinqué. Trabajaron toda la noche. Al día siguiente, el suelo del molino parecía como si nada hubiera pasado, pero olía a tierra fresca.
Siempre pensé que habían enterrado al mismo diablo ahí dentro. El relato de doña Carmen nos heló la sangre. Nos confirmó que el secreto era real y que la bisabuela de Santiago había sido parte fundamental de él. La mujer no solo había perdido a su esposo, sino que había tenido la entereza de proteger su legado esa misma noche. Regresamos al rancho con el ánimo renovado, pero también con una nueva sensación de urgencia. No estábamos buscando solo un tesoro. Estábamos reivindicando el sacrificio de nuestros antepasados. Pero los problemas, como los opilotes, siempre huelen la carne fresca. Y nuestro problema llegó en una camioneta de lujo, levantando una nube de polvo. Se bajó un hombre de unos 50 años, vestido con botas de piel de avestruz, camisa de marca y un sombrero que claramente nunca había visto un día de trabajo bajo el sol. Era Felipe Garmendia, un empresario de Guadalajara que había estado comprando tierras por toda la región. Don Rafael, qué gusto verlo, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me enteré que compró este viejo cascajo. Vengo a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Le doy el doble de lo que pagó. Voy a construir aquí un desarrollo turístico, un hotel boutique. Imagínese, con vista a la sierra. Miré su rostro satisfecho, su arrogancia. Vi en él a los mismos patrones contra los que mi abuelo había luchado. Los que ven la tierra no como una madre, sino como una mercancía. Esta tierra no se vende, señor Garmendia, le dije, con toda la calma que pude reunir. Su sonrisa se desvaneció. Mire, don Rafael, no sea necio. Es usted un hombre mayor. Esto es una ruina. ¿Qué va a hacer con ella? Déjeme darle un buen dinero para que viva sus últimos años con comodidad. O aténgase a las consecuencias. Yo siempre consigo lo que quiero. Santiago se puso delante de mí, protector. Mi abuelo ya le dijo que no está en venta. Le pido que se retire de nuestra propiedad. Felipe lo midió de arriba a abajo con desprecio. Ah, el nietecito de la ciudad. Vienes a jugar al ranchero. Cuidado, no te vayas a romper una uña. Se dio la vuelta y subió a su camioneta. Piénsenlo, mi oferta no durará para siempre. Se fue dejándonos con un mal sabor de boca y una nueva amenaza sobre nuestras cabezas. Ahora no solo luchábamos contra el tiempo y mi salud, luchábamos contra la codicia. Esa noche vi a Santiago en la mesa del comedor, con su computadora abierta. La luz de la pantalla iluminaba su rostro concentrado. Ya no era solo una aventura para él. Ahora era una pelea personal. ¿Qué haces, mijo? Investigo, abuelo. Busco archivos de la revolución en Jalisco, archivos militares, periódicos de la época. Hay mucho digitalizado ahora. Busco el nombre del bisabuelo, Rafael Almaraz. Busco menciones al león dormido. Pasó horas así. Yo me fui a dormir, cansado pero con una semilla de orgullo en el pecho. Este muchacho, mi nieto, era el puente que yo no sabía que necesitábamos. El puente entre mi memoria y la evidencia del mundo moderno. Estaba usando sus armas, las de su generación, para pelear la guerra de la mía. Justo antes de quedarme dormido, lo escuché ahogar un grito de emoción. Abuelo, abuelo, ven, lo encontré. Me levanté como un resorte y fui a su lado. Me señaló la pantalla. Era una página de un archivo militar estadounidense, un informe de un espía que monitoreaba la actividad revolucionaria en México. Y ahí estaba, un párrafo que hablaba de un levantamiento menor en la Sierra Occidental de Jalisco, liderado por un carismático líder local conocido por sus hombres como el Cienfuegos, pero cuyo nombre real, según el informante, era Rafael Almaraz. El informe lo describía como un estratega astuto que usaba la geografía de la sierra a su favor y que era el custodio de la logística y comunicación de su facción. Cienfuegos. Mi padre nunca me dijo ese apodo. Quizás ni él lo sabía. Lágrimas de orgullo se me llenaron los ojos. No era una leyenda. Mi abuelo era real, era un comandante, y su historia estaba esperando, bajo las piedras del viejo molino, a que su sangre la sacara de nuevo a la luz. La presión de Felipe Garmendia aumentó. Empezaron a aparecer cercas rotas.
El agua del arroyo que llegaba a mi propiedad fue desviada misteriosamente, y un día encontramos a Pancho gimiendo con una pata lastimada por una trampa para coyotes, puesta justo en nuestro lindero. Eran advertencias. Sabíamos que venían de él. La urgencia se volvió desesperación. Mi salud flaqueaba. Algunas mañanas me costaba trabajo levantarme, y el pecho me dolía con un fuego sordo. Santiago lo notaba, y su determinación se afilaba como un machete nuevo. Tenemos que encontrarlo ya, abuelo. No podemos dejar que ese tipo nos gane. Decidimos concentrarnos en el interior del molino. El túnel era demasiado inestable para explorarlo a fondo sin equipo adecuado. La historia de doña Carmen sobre el suelo removido nos rondaba la cabeza. Pasamos días golpeando suavemente cada piedra del piso con un martillo, escuchando un cambio en el sonido que delatara un hueco. Fue un trabajo tedioso, agotador para mí y frustrante para Santiago. No encontrábamos nada. Una tarde, agotados y cubiertos de polvo, nos sentamos en el suelo de piedra. Yo estaba desanimado. Quizás la bóveda estaba en el túnel, inaccesible para nosotros. Quizás todo había sido en vano. Santiago miraba fijamente una sección del piso cerca de la pared del fondo, donde la maquinaria principal alguna vez estuvo anclada. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando una serie de grabados en la base de la pared, casi ocultos por el óxido de un viejo engranaje. Me acerqué. Eran símbolos toscos, tallados en la piedra. Un sol, una serpiente, y en el centro, una estrella. Pero no era la estrella de 5 picos que habíamos buscado. Era una estrella de 7 picos, como las 7 cabrillas, como las piedras que encontramos afuera. La estrella del abuelo Rafael. Busca la estrella de Zapata, pero no como la conoces. Susurré, repitiendo las palabras de mi padre. Mi corazón dio un vuelco. Era esto, la clave. Santiago examinó la sección del piso justo debajo de los símbolos. A simple vista, parecía igual al resto. Pero al pasar la mano notó que la lechada entre las piedras era de un color ligeramente diferente, más arenosa. Aquí es, abuelo, estoy seguro. Con la barreta, empezó a picar la junta. El cemento viejo se desmoronó con facilidad. Con cuidado, introdujo la punta de la herramienta en la grieta y hizo palanca. La piedra, una losa enorme de casi 1 metro cuadrado, no se movió. Lo intentó de nuevo, poniendo todo su peso. Nada. Necesitamos ayuda, dijo sin aliento. No, respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Esto es nuestro. Nadie más debe saberlo hasta que veamos qué hay dentro. Recordé los viejos trucos de los vaqueros. Le indiqué cómo usar pequeños trozos de madera como cuñas, cómo buscar el punto de equilibrio exacto. Trabajamos juntos, él con su fuerza, yo con mi maña. La piedra finalmente cedió con un gemido sordo y se levantó unos centímetros, lo suficiente para que pudiéramos deslizarla a un lado. Debajo, la oscuridad era absoluta. El mismo olor a tierra y a tiempo encerrado que sentimos en la entrada del túnel nos golpeó. Santiago apuntó con su linterna. Una pequeña escalera de piedra bajaba a una bóveda no más grande que un armario. El descenso fue difícil para mí. Santiago bajó primero y me ayudó a bajar escalón por escalón, mis piernas temblando por el esfuerzo y la emoción. El espacio era reducido, las paredes de piedra tallada a mano, y en el centro, sobre un improvisado altar de lajas, estaba el legado de mi abuelo. Había 2 rifles largos, envueltos en tela encerada que se deshizo al tocarla. El metal estaba oscuro pero intacto. A un lado, una caja de madera con municiones, y en el centro, un maletín de cuero, rígido por los años. Mis manos temblaban tanto que no pude abrirlo. Santiago lo hizo por mí. Dentro, envueltas en un paño de lino, había varias pilas de papeles, amarillentos pero increíblemente conservados por la sequedad del encierro. En la parte superior, una carta. La caligrafía era firme, elegante. Mi querida Inés, leyó Santiago en voz alta, su voz quebrada por la emoción. Si lees esto, es que el león de la sierra ha caído. Pero no llores por mí.
Llora por la tierra que aún no es libre. Aquí te dejo la prueba de nuestra lucha. Los nombres de los hombres buenos, los mapas de las tierras que nos pertenecen por derecho y sudor, no por decreto de un tirano. Usa esto para que nuestro hijo, y los hijos de nuestro hijo, sepan que su padre no fue un bandido, sino un hombre que murió por un sueño. Protégelo con tu vida como yo protegí la nuestra. Tuyo hasta la victoria o la muerte, Rafael. Debajo de la carta, había mapas detallados de la región, con marcas y nombres en clave. Había listas de hombres que lucharon con él. Y lo más importante, un documento sellado, un título de propiedad otorgado por un general zapatista local, cediendo a perpetuidad las tierras del Molino y los alrededores a la familia Almaraz y a otras familias de la zona, en reconocimiento a sus servicios a la causa. Era la prueba legal que necesitábamos. Era la vindicación de mi abuelo. Yo no pude contener las lágrimas. Lloré por el abuelo que no conocí, por la abuela que tuvo que enterrar a su esposo y su secreto en la misma noche, por mi padre que cargó este peso en silencio. Lloré de alivio, de orgullo. Santiago me abrazó allí, en la penumbra de esa tumba de secretos. Y por primera vez, no sentí que abrazaba a mi nieto, sino a un igual, a un compañero, al nuevo guardián de nuestra estirpe. Subimos los documentos y un rifle a la superficie, justo cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. Y como en una mala película, la camioneta de Felipe Garmendia apareció de nuevo en el camino. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban dos hombres de aspecto rudo. «Buenas tardes», dijo Felipe, bajándose y mirándonos con una sonrisa torcida. Vio la losa movida, el rifle en las manos de Santiago. Su sonrisa se ensanchó. Vaya, vaya. Así que las leyendas del viejo eran ciertas. Encontraron el tesoro del bandolero. Muy bien, ahora entréguenmelo. Esos papeles seguramente prueban que esta tierra es mía por algún viejo derecho de la hacienda. Se equivoca, dijo Santiago, su voz firme, sosteniendo el rifle con una naturalidad que me llenó de orgullo. Prueban que esta tierra es nuestra, y usted está invadiendo propiedad privada. Uno de los hombres de Felipe dio un paso al frente, pero el sonido de un motor nos hizo voltear a todos. Era la vieja camioneta del padre Ernesto, y con él venían varios hombres del pueblo, de los ranchos vecinos, armados con machetes y escopetas de caza. Doña Carmen, en su infinita sabiduría, debió haber corrido la voz después de nuestra visita. O quizás fue el padre, previendo problemas. ¿Algún problema, Felipe?, dijo el padre Ernesto, con una autoridad que su sotana no siempre revelaba. Garmendia vio los rostros duros y decididos de los campesinos, hombres que, como mi abuelo, entendían que la tierra se defiende con la vida si es necesario. Su valentía se desinfló, murmuró una maldición, subió a su camioneta y se largó, levantando polvo de derrota. Esa noche, el pueblo no durmió. A la luz de las fogatas, Santiago les leyó los documentos a nuestros vecinos. Descubrimos que las tierras de muchas de sus familias también estaban protegidas por esos viejos papeles revolucionarios. El tesoro de mi abuelo no era solo para nosotros, era para toda la comunidad. La historia del comandante Cienfuegos, el león dormido, renació esa noche de entre los muertos. Los días que siguieron fueron un torbellino. Con la ayuda del padre Ernesto, contactamos a un historiador de la universidad en Guadalajara, un hombre serio y respetado que Santiago había encontrado en sus investigaciones por Internet. Vino al rancho, examinó los documentos, el rifle, la bóveda. Su veredicto fue contundente. Era uno de los hallazgos más importantes sobre la revolución zapatista en Jalisco en los últimos 50 años. La autenticidad era incuestionable. Las autoridades municipales, alertadas por el historiador y presionadas por la comunidad unida, tuvieron que reconocer la validez de los títulos de propiedad. Felipe Garmendia y su proyecto turístico desaparecieron del mapa. Su avaricia no pudo contra la fuerza de la historia desenterrada. El honor de mi abuelo fue restaurado. Ya no era un bandolero en los susurros de los viejos.
Era un héroe local, un fundador. Una tarde, unas semanas después, cuando la calma había regresado al rancho, me senté con Santiago en el portal, como el primer día que le conté el secreto. El molino, a lo lejos, ya no parecía una ruina, se veía como un monumento, un guardián de piedra que había cumplido su vigilia. Mi cuerpo se sentía más ligero, el dolor en mi pecho casi había desaparecido. El peso que había cargado por décadas se había ido, transferido no como una carga, sino como una medalla, a los hombros jóvenes y fuertes de mi nieto. Saqué del bolsillo una vieja llave de hierro, oxidada, que encontré en el maletín de cuero junto a los papeles. Era la llave original del portón del molino. Se la puse en la palma de la mano. Sus dedos se cerraron sobre ella. Ahora tú eres el guardián, mijo. Esta historia, esta tierra, te pertenecen. No para que las poseas, sino para que las cuides. Para que las mantengas vivas y las compartas con los que vendrán después de ti. La tierra y la memoria son lo único que de verdad tenemos. Son la raíz que nos sostiene, no importa cuán fuerte sople el viento. Él me miró, sus ojos, los ojos de mi Elena, brillando con una madurez nueva, con un propósito. No voy a regresar a Guadalajara, abuelo. Mi lugar está aquí. Voy a restaurar el molino. Voy a crear un pequeño museo, para que todos conozcan la historia del comandante Cienfuegos y de la gente que luchó con él. Una paz inmensa, una paz que no había sentido en toda mi vida, me inundó. Lo había logrado. La promesa estaba cumplida. Miré mi rancho, mi sierra, el cielo azul y limpio de Jalisco. Vi el pasado, el presente y el futuro unidos en la figura de mi nieto, sosteniendo esa vieja llave. Entendí entonces que los hombres morimos, pero que las historias bien contadas, las herencias bien entregadas, nos hacen inmortales. Los secretos enterrados siempre buscan la luz, y la buscan a través de los ojos de los jóvenes que están dispuestos a escuchar la voz de sus abuelos. Y yo, Rafael Almaraz, el nieto de un revolucionario, podía por fin descansar. Mi lucha había terminado. La suya apenas comenzaba, y estaba seguro de que sería una buena lucha.